Karma se dice que es una ley universal que tiene como intención el que mejoremos, el que trascendemos y además también tiene una enorme relación con los astros. Y de esta relación le vamos a hablar aquí en Astrología. José Luis, nuestro terapeuta holístico, muy buenos días, ¿cómo le va? Para servirles, muy bien. Qué muy bueno. bien. Juan. Feliz viernes. Así es. El karma, maestro, tiene una enorme relación con los astros, esta ley universal que sirve para mejorar y trascender. Cuéntenos un poquito de ello. Muy bien. La astrología, la ciencia de la vida. Sí. Y el karma, de origen sánscrito, a veces es una palabra que mucha gente la rechaza porque para mucha gente es sinónimo de castigo. Ah. Y no. Y por tener esa definición no le hacen caso. Es de origen sánscrito, pero tú lo dijiste bien. El karma es una ley de causa y efecto y entonces es una ley universal. ¿Ya? ¿Correcto? Sí. Entonces, como que yo sugiero que profundicemos más porque tiene que ver con nuestro diario vivir. El karma, con él aprendemos. Es correcto y tenemos la oportunidad de despertar, de trascender. Sí. Ley de causa y efecto lo estamos viviendo a diario con nuestras palabras, nuestros pensamientos, emociones, deseos. Ah. Somos nuestros deseos y nuestros pensamientos, por eso esto es muy importante y hoy voy a recordarles a nuestros amigos de cómo por cada signo, si soltamos algo, podemos trascender y mejorar en lo que queramos, aprender Eso. y disfrutar de la vida. ¿Qué te parece? Por ejemplo, a nuestros amigos y amigas de Aries, Sí. ¿qué te parece si transmutamos el karma del egoísmo? Ah. Y lo convertimos en ser más sociables. Pero no únicamente con la gente, sociables con el universo, Ya, con el armoniosos. reino mineral, vegetal, animal, angelical. Muy bien. Y de esa manera rompemos un karma, que tú sabes que los karmas, Juan, también se heredan. ¿Sí? Cuidado, muy bien. En nuestros amigos de Tauro tienen que superar el karma de la dureza. Hay Tauros que endurecen su mente y su corazón. Entonces, vamos a transformar ese karma por una sensibilidad consciente. ¿Qué te parece? Me parece adecuado. Nuestros amigos de Géminis, de la duda, transmutar el karma de la duda para pasar a la verdad. ¿Sí? Y van a tener éxito con seguridad si hacen esto los Géminis. Amigos de Cáncer, yo les recomiendo que transmuten el karma de la dependencia, porque eso genera dolor. Sí. Muy bien. Entonces, transmutar el karma de la dependencia a la libertad de amar. Eso. Muy diferente. Totalmente. Y este signo te será por ahí como que familiar. ¿Cuál ¿verdad? será, maestro? Leo. Más o menos. Amigos de Leo, del orgullo, hay que transmutar el orgullo, el karma del orgullo, de la soberbia, y mejor vámonos a la conquista de la confianza. Donde hay confianza puede haber todo, ¿sí? Muy bien. Ahora, amigos de Virgo, la limpieza física, la imagen física es básica y necesaria. Pero si te pasas de esa limpieza física, imagen, a una obsesión, te desarmonizas. Y puedes tener una imagen impecable, pero una mente dañada. Ah, mire. Entonces vamos a transmutar la obsesión por una higiene mental. Ah. Y entonces todo se equilibra. Equilibrio. Equilibrio, armonía, sobre todo en Virgo, que busca la perfección. Muy bien. ¿Cuál es la puerta para entrar a la perfección? El equilibrio. El equilibrio. Así es. Muy Y bien. viene otro signo de equilibrio que es Libra, la armonía, el equilibrio, la balanza. Amigos de Libra, yo les invito a transmutar el karma de la desarmonía, del desequilibrio y pasar del equilibrio del cuerpo a la armonía del corazón. Cuando no hay armonía en el corazón, Juan, viene la indecisión. ¿La duda? La duda, el desequilibrio, y entonces te desgastas, pierdes tiempo, dinero, esfuerzo. Y cuando hay desequilibrio y la indecisión, se pierde la salud. Cuidado. Y bueno, para nuestros amigos de Escorpión, yo les invito, amigos de Escorpión, trabajar
de la pasión mundana, que es necesaria, pero no quedarte ahí. Trascender la pasión mundana a la pasión sublime. Ah, mira. Por ahí dicen que el cielo se tiene que ganar y lo tienes que abrir y desgarrar, pero que llegues. Eso. La pasión sublime. Uno de los karmas de Sagitario que genera muchas veces es la gula, las adicciones. La comida. La gula en todo, ¿verdad? Sí. En todo. Entonces, por lo regular, Sagitario genera esos karmas de gula, de excesos, de adicciones. Entonces, aquí está el mensaje de que de Sagitario trabajar el karma del libertinaje a la responsabilidad. Y entonces se te abren todas las puertas y viene el éxito para Sagitario, viene la felicidad. Amigos de Capricornio, hay gente de Capricornio que todavía trabaja la soledad, y siendo que estamos en un universo, ¿sí? Un mundo sobrepoblado, tenemos el reino mineral, animal, y todavía mucha gente se siente sola. ¿Por qué será? ¿Sí? Se desconecta un cable por ahí, ¿sí? Y piensas que estás solo o sola. Entonces el karma de Capricornio es pasar de la soledad para conquistar la alegría de vivir. Muy bien. Y cuando hay alegría, viene todos los tesoros que tiene Capricornio. Acuario, de la discriminación, de la soledad, pasar a la fraternidad. Y por último, Piscis, de la confusión, ¿sí?, a la claridad de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? Muy bien. Adelante. Pues una serie de recomendaciones para aprendernos sobre todo. Así es, y trascender. Sí. Y lograr esas metas que todos y todas queremos. Muchas gracias. Vencer nuestros demonios, aprender de ellos y utilizarlos en nuestro beneficio. Transformarlos, por supuesto. Todo es parte de. Pues muchísimas gracias, José Luis, por habernos enseñado esto.